La historia también nos dice. Segunda Timoteo, hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Leemos el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Tomen su asiento en el nombre de Jesús. Amén. Y decíamos, hermanos, acerca de cómo en el primer siglo, cuando se juntaron entonces los judíos que se convirtieron al cristianismo, y se juntaron, ¿verdad?, con los griegos, pues, ya siendo cristianos, pues ya es un solo pueblo. Entonces empezaron, hermanos, a repartirse entre ellos las cartas de los apóstoles, los evangelios y también la Torá. Porque la Torá, lo que es el Antiguo Testamento, fue inspirado por Dios. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Teológicamente hablando, hermanos, la palabra de Dios, usan esos términos, pues los teólogos, ¿verdad? Los estudiosos, que dicen que la palabra de Dios es inerrante. El término inerrante quiere decir exento de error, inefable, que no puede errar, que no puede cometer errores. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, porque todos estos hombres, aunque fueron hombres los que escribieron, ¿verdad?, como los profetas, los jueces, los libros históricos, el Deuteronomio, el Pentateuco, fueron hombres los que lo escribieron, pero no fueron hombres comunes, pues, sino que eran hombres inspirados por el Espíritu del Señor. Haga de cuenta que, pues, como la expresión que dice aquí, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Haga de cuenta que es como que si Dios, no es como, me corrijo, sino que Dios le dictaba a ellos lo que ellos tenían que escribir. Entonces no fue voluntad de hombre, no fue voluntad de varón, fue Dios quien los usó a estos varones para que escribieran, ¿verdad?, todo esto. Dios que conoce, ¿verdad?, el futuro, sabía perfectamente que usted y yo íbamos a tener acceso a la Biblia, a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra, ¿verdad?, pues a lo que se refiere toda la escritura está hablando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todas las cartas, repito, todos los evangelios, el libro de los Hechos, el libro de Hebreos, o sea, de Santiago, de Pedro, de Juan, todo, hermano, de Lucas, todo tenía autoridad, todas las cartas, repito, todos los evangelios tenían autoridad apostólica, una autoridad que fue delegada por el Señor a sus discípulos, que después vinieron a ser apóstoles del Señor Jesucristo. En el primer siglo, hermanos, hubieron, ¿verdad?, diferentes tipos de sectas, ¿no? Y hubieron también otros evangelios que escribieron otras gentes y que querían también que fueran canonizados, que fueran reconocidos como, ¿verdad?, con autoridad apostólica, pero muchos de estos libros eran libros que eran, pues, herejías, que creían en el Señor Jesucristo, como los gnósticos creían en el Señor Jesucristo, pero no creían en el Dios del Antiguo Testamento. Y nosotros, hermanos, no podemos hacer a un lado lo que es el Antiguo Testamento y enfocarlo solamente en el Nuevo Testamento. O sea, no es así. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento.
Entonces, varias sectas, ¿verdad?, que escribieron sus epístolas, que querían que se reconocieran como inspiración divina, pero que chocaba, ¿verdad?, con la doctrina establecida por los apóstoles, porque los apóstoles, como dice Pablo a los Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, nosotros como iglesia, nuestro fundamento es en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles, la principal piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que es en torno a lo que fue delegado por el Señor a los apóstoles es lo que tiene que ir ligado, tiene que ir conectado. Si se desconecta, se sale, no encaja, entonces aquello no es del Señor. Es lo que Pablo dijo a los Gálatas cuando él dijo, ¿verdad?, que si aún yo o un ángel viniera y os hablaré otro evangelio del cual os hemos hablado, dice, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque esa es una herejía que lleva a la persona que lo concibe a apartarse del camino del Señor y a desviarse, ¿verdad?, apostatar de la fe y por ende pues a la condenación eterna. Amén. Por eso nuestra fe, hermanos, tiene que estar ligada a la palabra de Dios, a las Escrituras. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Hubieron pues muchos otros libros, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que fue la versión griega que fue traducida del hebreo, lo que es el Pentateuco, lo que es, perdón, la Torá, lo que es el Antiguo Testamento, fue traducido por 70 judíos en Alejandría, en Egipto, al griego, del hebreo al griego, y ahí incluyeron libros que son históricos, pero que no entraron en el canón de la Biblia que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué no entraron en el canón bíblico? Porque los libros no eran libros inspirados por Dios, no había ninguna conexión con un profeta de Dios, ¿verdad?, con otro profeta del Señor del Antiguo Testamento, y por eso los judíos no lo incluyeron en su Biblia, pues la Torá en el Antiguo Testamento, sino que solamente los tienen como libros históricos, pero que no se pueden observar como dogma, como doctrina, como una regla de fe para nosotros. Es como que usted está leyendo pues la historia de Estados Unidos en el principio, cómo sucedió, ¿sí me explico, no? Solamente es historia, no tiene que ver nada con nuestra fe en el Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Y esos libros es Primera y Segunda de Macabeos, que pues yo he leído, ¿verdad?, a través de Josefo, la historia de los Macabeos, y es una historia muy, muy, muy buena, porque habla pues de los judíos cuando pelearon, ¿verdad?, contra los griegos, contra el imperio que estaba en ese tiempo, y es cuando también habla de la destrucción del templo, del segundo templo, y donde también se hicieron cosas abominables dentro del templo, y bueno, pero son solamente libros históricos. Otros libros como el libro de Tobías, el libro de Judith, como también hablan del tercer libro de Esdras, Susana, Bel y el dragón. Estos dos últimos fueron adheridos a Daniel. Gloria a Dios. Fueron añadidos a Daniel. Por ejemplo, los escritos líricos y místicos, que fue la oración de Azarías, que fue también adherido al libro de Daniel. Oración de Manasés, Baruch, hablan también de otra epístola, mejor dicho, de una epístola de Jeremías, y también los libros que se consideran morales y religiosos, como Eclesiástico o Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, y otro libro que se llama Sabiduría
de Salomón. Bendito el nombre de nuestro Dios. Estos libros, hermanos, como la Septuaginta los adoptó en la traducción que ellos hicieron al griego. Entonces la Iglesia Católica Romana, perdón, Santo de Israel, la Iglesia Católica, hermanos, romana, casi a terminar el siglo el siglo IV, ¿verdad?, de nuestra era, lo que hicieron fue juntar todas las cartas, las epístolas de los apóstoles. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Perdón, hermanos. Entonces lo que hicieron fue juntar todas las epístolas, los evangelios y thank you. Yo creo que el enemigo está enojado, yo creo, porque no quiere que hable de estas cosas. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. He andado trabajando en polvo y por eso es que, así que no vayan a tener pendiente. Y me afecta a mí, entonces me da alergia, pues. Y por eso he andado así batallando un poco. Pero gloria a Dios, aquí estamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces lo que hizo la Iglesia Católica, repito, hermanos, en el siglo IV, antes de terminar el siglo IV, en el año 398 de nuestra era, pues, fue juntar todas las epístolas de los apóstoles y todos los evangelios que ya estaban en la iglesia primitiva, amén, y juntaron, ¿verdad?, lo que es también la Torá, el Tanaj, el Antiguo Testamento, que también estaba porque acuérdense ustedes, en las epístolas de Pablo, en algunas, ¿verdad?, como el libro de los Hechos o en algunos otros pasajes, ¿verdad?, le dice que le traigan, ¿verdad?, los papiros, lo que son las escrituras del Antiguo Testamento. Porque el apóstol Pablo, él se convirtió al Señor, claro, pero también él, ¿verdad?, entendía de que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios y que también se podía tomar como dogma, como doctrina, como enseñanza para nosotros, amén, en la fe en el Señor. Entonces lo que hizo la Iglesia Católica fue eso, juntar todas las cartas, y claro, todo esto era un propósito de Dios, un propósito de Dios. Juntaron las cartas, repito, las epístolas, los evangelios, el Antiguo Testamento, hermanos, y en el año 300, repito, 98, en sus, ¿verdad?, convenciones que ellos tenían, ecuménicas, ahí ellos formaron lo que es la Biblia. Y hicieron la primera Biblia de ellos, la Vulgata, de latín, y unieron todos los libros. Pero en la versión Vulgata de la Iglesia Católica tiene todos estos libros que son los libros apócrifos, que los que hablábamos hace unos momentos. En la versión de ellos tienen todos estos libros. Entonces, como la Iglesia Católica se considera infalible, que quiere decir que no se puede equivocar, entonces ellos adherieron esos libros, y los tomaron como libros también inspirados por Dios. Pero a través del tiempo, ¿verdad?, los años, pues Dios, ¿verdad?, fue moviendo con su espíritu a personas como Casiodoro de Reina, que empezaron, ¿verdad?, a traducir la Biblia del griego y del hebreo al castellano. Entonces, hermanos, y también se llegó a un acuerdo de que los libros apócrifos, que quiere decir, ¿verdad?, que están escondidos, que no se sabe exactamente, porque todos los libros aparecieron en el tiempo, hermanos, en el tiempo interlineal, digamos, de Malaquías a Mateo, que fueron
vamos a decir 400 y algo de años, aparecieron todos esos libros. Entonces no se les pudo dar un reconocimiento de inspiración divina. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, usted y yo, hermanos, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor que Dios tiene para con nosotros, oiga bien lo que le digo, hermano, por la gracia del Señor, tenemos en nuestras manos, hermanos, la palabra de Dios, que es infalible e inerrante, que no se puede equivocar. La institución que lo juntó sí es falible, sí se puede equivocar, sí, y mucho. ¿Sí me explico? Los que lo juntaron, Roma. Pero las cartas, el Evangelios, el Antiguo Testamento es infalible. La palabra de Dios es infalible. No se puede equivocar. La palabra de Dios es correcta y por eso todos estos libros entraron en el canon. La palabra canon del griego significa norma, regla, que va conectado uno con otro, que traen ese mensaje de Dios, que aunque fueron escritos por hombres, fue inspirada por Él, por el Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios. Usted y yo tenemos la bendición, hermanos, que no tuvieron los primeros cristianos en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el tercer siglo, hasta después, hermanos, que pasaron varios años, varios siglos, se pudo juntar todos esos libros. La palabra Biblia, pues es una palabra griega que significa libros, biblión, libros. Se pudo juntar lo que ahora usted y yo tenemos, la palabra de Dios, inefable e inerrante. La palabra de Dios, que es la que tiene poder para transformar, para cambiar. Amén. La palabra de Dios que tiene poder para restaurar. Y, hermanos, la palabra de Dios que tiene, ¿verdad?, esa autoridad divina para, hermanos, crear en nosotros una nueva criatura, una mejor persona en la sociedad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con la finalidad de que el hombre de Dios llegue a tal madurez, amén, que está preparado para toda buena obra. Nos corrige, ¿verdad? Nos enseña, nos redarguye a veces, no nos gusta a veces la palabra del Señor, pero es bueno. La palabra de Dios es lo que hace. Nos corrige, amén. Nos instruye en justicia para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea una persona que alcance madurez en el Señor y esté preparada para toda buena obra. El apóstol Pedro dice que todos los hombres de Dios, amén, los santos profetas de Dios. Leemos allá en la segunda de Pedro, capítulo 1. Leemos el versículo 19. Amén. Tenemos también, note usted, la palabra profética más segura, a la cual que dice, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, note usted, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que, ¿qué, hermanos? Los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ah? Sí, hermanos. Siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios les dictaba a ellos lo que tenían que hacer. Cuando leemos, ¿verdad?, los libros de los profetas, hermanos, ellos no hablaban en nombre de ellos, nunca. E incluso hicieron cosas raras ellos
con tal de llevar, ¿verdad? Claro, el mensaje de Dios a la nación judía. Hablaban siempre en nombre del Señor. Era inspiración de Dios. Y las profecías, ¿verdad? Las que, hermanos, salieron de la boca de estos hombres de Dios, hermanos, algunas fueron contemporáneas, se cumplieron en el tiempo, en un cierto tiempo, o sea, aunque pasaron muchos años. Por ejemplo, la profecía de Jeremías, cuando dijo que el pueblo de Israel iba a regresar después de 70 años, y así sucedió. Los libros de Esdras, de Nehemías, hermanos, son libros que nos hablan de eso, del regreso de la cautividad del pueblo de Israel de Babilonia a Judea, a Israel. Aunque fueron libros que no hubo ninguna profecía dentro de esos libros de Esdras y Nehemías, pero hablan del cumplimiento. Si notan la conexión del cumplimiento de la profecía que fue dada, ¿verdad? Por Jeremías, que Dios, usando al profeta Jeremías, que después de 70 años el pueblo de Israel iba a regresar a su tierra. Y así sucedió. Entonces el cumplimiento lo vemos en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Bendito el nombre de nuestro Dios. Fue, ¿verdad? Vemos que las profecías de Daniel, por ejemplo, hermanos, cuando habla, ¿verdad? De las bestias, de las 4 bestias. Se cumplió, hermanos, todo eso. Habla de que eran 4 imperios. El babilónico, ¿verdad? Griego, medo-persa, griego, y después el último gran imperio que iba a surgir, y que fue el imperio romano. ¿Por qué? Porque no era un asunto de ellos, no era una cuestión de su pensamiento, no era una cuestión de su sentimiento, no era una cuestión de su manera de interpretar o ¿verdad? De sentir. No, era un asunto que venía de parte del Señor, y cuando algo viene de parte de Dios se cumple. Porque no hay otro ser, hermanos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en todo el universo, que sea mayor que el Dios que nosotros servimos. Lo que Él dice se cumple. Usando el profeta Isaías, dice, ¿verdad?, que su palabra así es. Como la nieve, ¿verdad?, que riega la tierra y la hace germinar y producir. Dice, así es mi palabra, no volverá a mí vacía. Cuando la palabra de Dios sale de Él, hermanos, esa palabra se cumple. Alabamos a nuestro Dios. Y por eso Él dice ahí en Isaías también dice, ¿verdad?, que los pensamientos de Él no son conforme a nuestros pensamientos. Nada, el asunto de nuestra humanidad es solo un asunto aparte. La inspiración de Dios es completamente diferente a nuestra humanidad. Cuando viene una inspiración de Dios, hermanos, es algo que se cumple. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para eso. Cuando Dios lo determina, nadie lo puede interrumpir. Se cumple así a la perfección, hermanos, como Dios lo dice. Todos estos hombres hablaron ¿de quién? De Dios. Y lo escribieron esto. Muchos años, hermanos, muchos siglos. Y ahora usted y yo tenemos acceso a la palabra del Señor. Y esto, hermanos, también, ¿verdad?, es algo que nos debe de motivar a nosotros, hermanos, a leer la palabra de Dios, hermanos, a no desperdiciar el tiempo en otras cosas, hermanos. Yo sé que a veces les incomoda que les diga las cosas, no les gusta que les diga, que a veces se pasan mucho en el Facebook, se pasan mucho en otras cosas, y dedicado tiempo a tantas cosas, y a la palabra del Señor no le dedican tiempo, cuando siendo que la palabra de Dios es inspirada y es útil para nosotros. Porque somos beneficiados nosotros cuando, hermanos, escudriñamos la palabra del Señor. No les gusta mucho que les diga estas cosas, pero bueno, es muy cierto, hermanos, en verdad. En verdad, hermanos, nosotros hemos notado cuando estamos, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Usted está meditando en la palabra de Dios, Dios le habla al corazón. Sí, le habla al corazón al Señor. Por eso es bueno el hábito de leer la palabra del Señor, de escudriñar. Por eso dijo el Señor, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros, le dice a los judíos, les parece que en ellas encontraréis, ¿verdad?, la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabamos a nuestro Dios. Los salmos, ¿verdad?, la ley, ¿verdad?, los profetas, ¿dan testimonio de quién? Del Señor Jesucristo.
Entonces no se puede, hermanos, separar, ¿verdad? Como los gnósticos creían que verdad, ellos creían solamente en el Dios del Nuevo Testamento, no en el Dios del Antiguo Testamento. Decían que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios despiadado, era un Dios malo, era un Dios que, perdón, no era el Dios Todopoderoso, era una deidad menor. Y ellos creían así, de esa manera. Sí creían en Jesús, pero no creían en la otra parte de las Escrituras. Y incluso, hermanos, sacaron su propia versión de la Biblia. Cortaron fragmentos donde ligaba, ¿verdad? Que ligaba a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Cortaron fragmentos, partes, y formaron su propia Biblia, excluyendo el Dios del Antiguo Testamento. ¿Ah? Y escribieron mucho, hermanos, muchas cartas escribieron que ellos querían que se hicieran cartas, ¿verdad? Inspiradas por Dios, cuando en realidad era algo que, pues, era herejía, ¿no? Estaba en contra de la voluntad de Dios. En cierta ocasión escuché a un varón hablando y diciendo, a otra persona, de que nosotros no podemos tomar como dogma, como doctrina el Antiguo Testamento, que solamente era el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no podíamos nosotros tomar, o sea, como diciéndole a la persona, pues no te intereses en leer el Antiguo Testamento, solamente lee el Nuevo Testamento. Y al escucharle, pues le dije, hermano, luego se equivoca, o no sé de qué iglesia es usted, pero se equivoca, le dije, porque la Biblia, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y por eso quedó este libro así. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, amén, es inspirado por Dios. Y por tanto, como es inspirado por Dios, la palabra de Dios es infalible, no puede errar, no se puede equivocar. La palabra de Dios no tiene error. Entonces, esa palabra que es de Dios es de grande beneficio para nuestras vidas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero hermanos, así estaba el asunto en el primer siglo. Y por eso, hermanos, Dios movió, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo todavía con el Imperio Romano. Dios permitió que eso pasara, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener acceso a la Biblia, a la palabra del Señor. Así que ánimo en el nombre de Jesús. Ánimo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, hermanos, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? De Pedro, dice el versículo, gloria a Dios. Cuando habla acerca de, bueno, Pedro habla de Pablo. Dice el versículo 15, 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes, que dice, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Porque había esto, hermanos, tremendo, de muchas corrientes, ¿verdad?, de sectas, de herejías, que enseñaban, ¿verdad?, cosas que no estaban conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Era el mismo Espíritu, ¿verdad?, de Cristo que estaba en ellos. Es lo que dice Pedro en la primera, en Santiago, Pedro, en la primera de Pedro capítulo 1, dice que era el mismo Espíritu de Cristo que estaba en estos hombres de Dios. Dice el versículo, capítulo 1, en la primera carta, el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. ¿Ya?
A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Cómo, hermanos? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Todos estos hombres, hermanos, fueron guiados por el Espíritu del Señor. Fueron instrumentos que se equivocaron de alguna manera. No fueron perfectos. Amén. Eran hombres santos, eran hombres esforzados en el camino del Señor. Amén. Que eran personas llenas del Espíritu del Señor, que escribieron todo esto, hermanos, para beneficio de nosotros. O sea, esto, la palabra de Dios, hermanos, es como dice el salmista, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro guía. La palabra de Dios debe de ser, hermanos, amén, nuestro guía, nuestro tutor, hermanos, nuestro enseñador, la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, nosotros al ligarnos, amén, a la doctrina de Cristo, es como el Señor Jesús él mismo dijo, ¿verdad? Que el que oye su palabra y la pone por obra es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. Y cuando viene ¿verdad? La tempestad, el río da con ímpetu, el agua da con ímpetu en aquella casa, pero esa casa no es derrumbada. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca que es Jesús, y a lo que se refiere es a su doctrina, a su enseñanza, a su palabra. Alabamos a nuestro Dios. Y esa manera, hermanos, es como ahora, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, hermanos, amén, siendo nosotros personas en las cuales amemos al Señor, amén, y seamos obedientes al Señor, venimos a ser voceros del Señor Jesucristo, amén, instrumentos del Señor Jesucristo, vasos que, verdad, digamos, no perfectos, claro, vasos no perfectos, pero que Dios le place usar, verdad, los vasos no perfectos para que su nombre sea glorificado. Cuando hablamos de la palabra del Señor, hermanos, esa es una manera de profetizar. Y por eso leíamos la exhortación, ¿verdad? Tenemos la palabra que profética más segura, a la cual dice: hacéis bien, ¿verdad?, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, está la palabra de Dios, es como una antorcha que nos está iluminando a todos nosotros. Amén. Estamos en derredor de ¿qué? De la palabra de Dios, que es la que nos llena de sabiduría, de conocimiento, amén, de discernimiento, y es la palabra de Dios, porque dice su palabra, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, amén, porque la palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de doble filo, amén. La palabra de Dios es la que tiene poder. Una vez que nosotros, hermanos, abrazamos la palabra de Dios, amén, la creemos en nuestro corazón, entonces es como dice Pablo en Efesios 6, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, entra, amén, la palabra, perdón, y tras de la palabra, que es la espada, viene el Espíritu del Señor. Y es como nosotros entonces nos tornamos en instrumentos para la gloria del Señor. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén, hermanos. Venimos a ser personas a las cuales Dios, amén, quiere usar para que otras personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que, hermanos, esforzarnos, amén, en llenarnos de la presencia del Señor. Amén, en estar, hermanos, en esa comunión con el Señor, para que de esa manera Dios use nuestras vidas, Dios mismo nos vaya guiando, Él mismo nos vaya acomodando, porque de cierto, hermanos, Dios nos llamó para trabajar, para hacer algo en la obra del Señor. Amén, pero Él mismo es el que nos va guiando por donde es que vamos a trabajar en su obra. Algunos van a recibir profecías, otros van a recibir sueños también. Y todo lo que viene de parte de Dios, hermanos, es algo que se va a cumplir. Alabamos a nuestro Dios.
mediante nosotros nos esforcemos, estemos más, hermanos, apegados a la doctrina del Señor. No dejemos los principios del Señor, no hagamos los principios de Dios a un lado, dejemos las tradiciones, dejemos las cosas que son del mundo y sigamos al Señor Jesucristo, sigamos su doctrina. Mediante nosotros sigamos su doctrina, hermanos, con la convicción en el Señor, creyendo que la Biblia fue inspirada por Él. Entonces Dios estará con nosotros, su presencia estará con nosotros. Dios nos dará lucidez, hermanos, de las cosas que vamos a hacer. Dios nos dará entendimiento de lo que tengamos que hacer en algún momento, en alguna ocasión, en cómo debemos de hablarle a una persona. Dios, hermanos, nos revelará las cosas y así de esa manera, hermanos, seremos una iglesia que estemos, hermanos, con la llenura del Espíritu del Señor. Hermanos, no piense alguien que en las tradiciones va a encontrar, hermanos, el gozo del Señor. No, nunca lo va a encontrar. Leyendo la palabra, siguiendo las Escrituras, siguiendo al Señor Jesucristo, es como verdaderamente va a encontrar el gozo del Señor, la felicidad en el Señor Jesucristo. Es la manera como va a ir prosperando, es la manera como va a ir madurando, es la manera como Dios va a usar poderosamente su vida. Amén. Porque si algo nosotros nos vamos a llevar de esta vida, hermanos, el día que partamos, es todo aquello que nosotros hagamos en la obra del Señor. Todo lo que hagamos en la obra del Señor es lo que nos vamos a llevar, hermanos. Y es como, hermanos, nosotros vamos a entrar a la presencia. Lo más maravilloso. Un día se nos va a acabar el asunto, hermanos. Un día se nos va a acabar el corrido. Un día se nos va a acabar, hermanos, ¿verdad? La trayectoria. Un día se nos va a acabar la jornada. Un día vamos a partir de esta vida. Es la verdad. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar, hermanos? De esta vida, de las cosas materiales, nada nos vamos a llevar. Pero si tenemos al Señor Jesucristo es diferente. Porque vamos a ir a descansar a su morada eterna. Muere un hermano en Cristo Jesús. Sí, claro, nos dolemos, lloramos. Pero murió en el Señor, murió en esperanza, se fue a descansar. Se le acabaron todas las preocupaciones que tenía hoy, todos los pesares, todos los dolores, todas las tristezas por diferentes maneras como venían a su vida en ese momento. Cuando se desligó de su cuerpo, se fue a la presencia del Todopoderoso a descansar por los siglos de los siglos. Por eso dice su palabra que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ahí se acabará todo. Aleluya. Ese momento va a ser un momento maravilloso porque ahí estará el Señor. Pues su palabra dice que Él mismo nos va a caminar hasta la misma muerte, hermanos. En ese momento Dios estará con nosotros. Él nos fortalecerá y nos iremos a su presencia para siempre. Ahora tenemos muchas congojas, ¿verdad? Muchas tristezas. Diferentes preocupaciones de diferente índole. Pero en aquel día, hermanos, se va a acabar todo. En la morada del Señor, hermanos. En la gloria del Señor. En la presencia del Señor. Si en momentos nosotros, hermanos, cuando estamos alabando al Señor, ¿verdad? Cuando estamos adorando al Señor, sentimos la presencia del Señor, sentimos algo muy bonito en nuestro corazón, que es Dios que nos llena con su presencia, hermanos. Imaginémonos, hermanos, estar en totalidad allá en el tercer cielo, en la morada eterna, en el paraíso, en el descanso eterno, en la gloria de Dios, hermanos, por los siglos de los siglos. Aleluya. Ese día será maravilloso, como dice ese canto viejito, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Por eso, hermanos, tenemos que seguir la doctrina del Señor, la palabra del Señor. No hagamos a un lado, repito, los principios del Señor. Mantengámoslos firmes, hermanos. Seamos sinceros, seamos honestos, seamos, hermanos, personas que luchamos, hermanos, con nuestra humanidad para agradar al Señor. Y el Señor estará con nosotros. Y Él nos bendecirá, nos prosperará, nos ayudará el Señor. Y seremos victoriosos, hermanos,
vencedores en Cristo Jesús. Y lo que le pidamos al Señor, el Señor, hermanos, nos va a ayudar. En la necesidad, Dios va a estar ahí con nosotros. En la enfermedad, Dios va a estar ahí con nosotros. En el problema, Dios estará ahí con nosotros. Amén. En la situación difícil, Dios estará ahí con nosotros. En el momento de angustia, Dios estará ahí con nosotros, porque Él es fiel a su palabra. Él lo prometió, Él dijo que iba a estar con nosotros y Él ahí estará. En el tiempo de la abundancia estará Dios. En el tiempo de la escasez estará Dios. En todo tiempo estará Dios con nosotros. Por eso vale la pena, hermanos, esforzarnos, luchar con nuestra humanidad, aunque se resiste a servir al Señor, aunque nuestra humanidad no quiere a veces, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Pero qué bueno que nos esforcemos, qué bueno que luchemos con nuestra humanidad. Qué bueno, hermanos, que hagamos ese esfuerzo, porque ahí es donde está la victoria. Ahí es donde nosotros, hermanos, podemos vencer. Como dice ese canto, de rodillas, ¿verdad? Las angustias desvanecen, ¿verdad? Sí, hermanos. De rodillas somos vencedores. Alabamos al Señor, hermanos. Oremos al Señor. Le damos gracias a Dios.